lo tengo. Ya. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Cuéntanos, ¿de qué se trataba en este tema que estamos tratando acerca del emprendimiento y queremos recolectar en una sesión generativa experiencia de emprendedores? ¿Puedes contarnos, por favor, de qué se trataba tu emprendimiento? Hola Pablo, ¿qué tal? Te saluda Gabriel. Claro, con mucho gusto. Bueno, mi emprendimiento se trata de una pescadería, ventas de mariscos al por mayor. Sí, entonces te puedo hablar de eso, de cómo fue, cómo se inició, con qué objetivo iniciamos y cuál era la visión de... Listo. Cuéntanos, cuál fue tu experiencia al emprender en este negocio, en este emprendimiento que es de los mariscos? Mi experiencia, pues, muy variada. En realidad, al no conocer un mercado, al no tener conocimiento, más que todo de cómo se trata este tipo de emprendimiento, en realidad fue como que un reto más allá de cualquier cosa. Sé que es un negocio que deja muchas ganancias y quería experimentar un poco. Entonces, una de las experiencias fue de que no conocíamos en sí cuál es el proceso del producto, los tiempos que puede durar los mariscos sin frío. Entonces fue como que una experiencia súper nueva al conocer este negocio, al tratar de investigar y obviamente y la parte de compra del producto, que es muy importante, ya que en mariscos se debe de conocer en sí. La gente que está metida en este negocio es porque sabe mucho. Y cuando ingresé a este negocio no sabíamos nada. Pero entonces resumirías de una otra manera tu experiencia al emprendimiento positiva, a breves rasgos. Sí, sí, muy positiva porque aprendí y gané. Y hablando que es positiva, entonces, ¿qué podrías entender como aprendizaje en todo en este proceso de emprender? ¿Tú qué puedes recolectar como aprendizaje? Pues un aprendizaje que me dio como lección es que aunque no conozcas nada del tema, si le pones ganas, puedes sacar algo a un emprendimiento muy, que se podría decir, eh, un emprendimiento, ¿cómo se puede? No, se me fue la palabra, pero en realidad podríamos decir que o sea, algo muy bueno, algo muy rentable, sin conocer nada del negocio, simplemente arriesgarse. O sea, es como que no hay límites más allá de cualquier cosa. Entonces, de otra manera, tal vez un aprendizaje malo que aprendiste tú como emprendedor de lo de emprender. O sea, ¿qué podrías haber dicho como que aprendiste lastimosamente algo de mala manera dentro de todo esto? De mala manera de que tenía que soportar el olor a marisco cuando llegaba o la parte de hacer el control de calidad para cuando descargaban los carros con productos. Es algo que no me acostumbraba muy fácil, que O sea, me tocó tolerar al principio y después acostumbrarme, porque en este caso el olor a marisco era muy, bueno, y por el tipo de negocio era muy, muy fuerte. en realidad que pues cuando no estás acostumbrado, o sea, imagínate que tienes que ensuciarte las manos, que tienes que ensuciarte la ropa, pues como decían por ahí, andaba eh, apestoso a marisco pero con plata en el bolsillo. Y cuéntame, cómo fue el proceso de enganche? Por ejemplo, entiendo yo, por conocer más, entiendo yo de que el marisco como tal lo recetabas en alguna costa de la parte ecuatoriana. ¿Cómo fue el enganche para tú adquirir el marisco? Obviamente bueno, no marisquería, sería como distribuidor de mariscos al por mayor. ¿Cómo fue el primer Al contacto con los pescadores? principio, pues al principio había muchos intermediarios y cuando había muchos intermediarios no se ganaba. Entonces, ya después, ya se negociaba directamente, se compraba en los barcos. Y ahí había una gran ventaja, una gran facilidad de que O sea, los barcos, llegaron a un punto comercial con los barcos. ajá,
Ya. Entonces, sí, una de las grandes ventajas es que pues ellos te dan el producto para que les vendas. Y tú ganabas prácticamente sin, cuando llegas a ese nivel, ganas dinero sin tu capital, o sea, porque ellos te dan el producto, simplemente tienes que venderlo y les pagas cada 15 o cada 30. Entonces, es una gran ventaja. Mm. Y una pregunta, ¿de qué parte de la costa ecuatoriana hicieron el contenido? Esmeraldas y pedernales. Ya, ya. ¿Y cómo ustedes, entiendo yo de que el marisco no, básicamente, por lógica debe haber una clase de peces que solo hay determinadas épocas del año? ¿Cómo hacían para paliar esa situación o tal vez cuando alguna determinada especie estaba en veda? ¿Cómo hacían para paliar todo eso? Ya, para paliar todo eso, lo que se hace, bueno, hay procesos que se les llama de, o sea, se receta cuando hay, o sea, cuando hay producción de marisco, ¿qué es lo que hacen las personas que comercializan ya al por mayor? Lo que hacen es embodegan el marisco por 6 meses o por un año. Ah, Y lleva ya. un proceso de, Oh, ajá, de, ya, 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 ya. Pero entiendo yo entonces, de que esta, por ejemplo, suponte, determinada clase de pescado que, suponte, en este mes no está, esa persona que me el marisco debe venderte para este mes a ti más caro, lógicamente. ajá, literal. Supongamos un ejemplo así, breves rasgos, la albacora. Eh, la albacora, hay veces se la almacena hasta un año, ¿Ya? ahí, en los fríos. Y después se la tiembla y listo, y queda como nueva. Entonces, así mismo te podría hablar de otras especies de que siempre se la trata de almacenar. Ajá. Oh, es muy interesante más que nada conocer en este caso tu experiencia, tus experiencias en este proceso. Básicamente, ¿qué consejos puedes brindar tú a una persona que esté dispuesta a emprender en estos momentos? Pues que una, que tenga ganas de emprender, dos, eh, más allá de contar con un apoyo emocional, moral, no Así sé, es. para mí el apoyo emocional y moral que me daba mi mamá era muy importante. O sea, era como que, wow, tremendo. Entonces, y bueno, y más allá de tener un poco de capital, dependiendo del negocio, ¿no? Porque hay negocios que no Así se es. necesita capital y hay otros negocios que sí. Entonces, en este caso, para mi negocio sí necesitaba un poco de capital. Por ejemplo, Gabriel, como entiendo que tú eres una persona de números y me parece muy interesante, básicamente, obviamente no necesito una cantidad exacta, pero ¿cuánto porcentaje de tu inversión inicial tú sabías que podía ser capital de riesgo? Pues todas. Quizás lo único que no sería capital de riesgo sería la parte de equipos, ¿Ya? porque en el peor de los casos podrías venderlo. Pero de ahí, cuando compras materia prima, podría ser toda, porque al principio no sabes nada. Y si no sabes nada, corres el riesgo de que toda tu producción se dañe. O sea, que todo el producto que ingresa se dañe. Entonces, es así, es un negocio muy peligroso, pero rentable al mismo tiempo. Entonces, que si lo sabes manejar, ganas, ¿sí me entiendes? Pero podrías perderlo todo también. Oye, entiendo muy bien. Y básicamente, cuéntame, aparte de esto, lógicamente sabemos que es un capital, ¿cómo encontraste tú como emprendedor alternativas que el gobierno brinda para capitales semilla o así? Tal vez tú te enteraste o puedes contarnos un poco acerca de programas de financiamiento que tú pudiste encontrar. Pues no, honestamente, no. No me interesé por ningún programa semilla del gobierno. Una, por la cantidad de procesos que hay que pasar, que hay que presentar papeles, porque y hay que presentar tantas cosas. Entonces es como que muy aburrido eso para mí. Entiendo que al gobierno le conviene de que le pague su plata, ¿no? Pero Así es. entonces, para mí no me gusta perder el tiempo con el gobierno, ya que para mí es una pérdida de tiempo más allá de cualquier cosa. Y tal vez puedes contarnos un poco, o tal vez viste en algún banco o alguna asociación privada qué oportunidad había, no sé.
Pues sí, en la cooperativa del Valle, pues ellos me llamaron también para si quería créditos y pues por el momento les dije que no, Entiendo, porque entiendo. no estaba interesado. Pero viste que eran unas tasas de interés que tú podías recuperar ese dinero sin Me pasar. pareció una tasa de interés del 16%, tasas de interés en realidad muy altas. Sí, me parece que es muy alta las tasas de interés. Obviamente que sí se puede recuperar en el tipo de negocio que se estaba, ¿no? Así es. Porque era muy rentable, se ganaba 50-50, entonces podrías recuperar ese dinero. Pero me parece, obviamente, la idea de cuando haces un préstamo es ganar tú o ganar a la par, pero el banco, ellos siempre ganan, porque Así es, ganan. claro, eso sí Entonces, eso no me convenía. eso es muy, muy conocido que siempre, como tú mencionas, va a existir eso en la banca, ¿no? Que va a Ujú. haber el, va a haber el deseo de la banca de siempre querer de ganar. Me parece muy, muy interesante, Gabriel, lo que tú nos planteas. Más que nada el hecho, tal vez como último consejo, alguien que va a iniciar un emprendimiento ya, tal vez por necesidad, pues, tomando en cuenta la realidad del país, ¿qué podrías tú a esta persona decirle? Tal vez que tome en cuenta, tome en consideración algo que tal vez tú hubieses querido que alguien te diga al momento de iniciar un emprendimiento y que tú ahora con tu conocimiento puedas como que mencionarle a la determinada persona. Pues no sé, porque iniciar un negocio con pandemia y iniciar un negocio sin pandemia son dos cosas diferentes. Entonces, pues si va a iniciar cualquier negocio, debe considerar de que como si estamos en pandemia, pues en lo que voy a emprender, y más que todo que se enfoque en un negocio que no dependa de pandemia. Eso sería muy importante. Si haces un emprendimiento que no dependa de pandemia, genial, vas a tener ganancias siempre. Pues si haces un negocio que depende de la pandemia, supongamos que en determinada época del año el gobierno decide cerrar todas las cosas. Entonces no vas a quebrar. Pero obviamente si haces un negocio, supongamos en el caso de nosotros, la gente come mariscos todos los fines de semana con pandemia o sin pandemia. Entonces, por ese lado es súper bueno. Mm, y eso. Y como consejo sería eso, que analicen bien qué negocios se vayan a poner. En nuestro caso, para mí me costó muchísimo, ya que pasar de ingeniería a pesar mariscos es un cambio al 100%. Claro, claro. El otro lado del mundo. Listo, listo, listo. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido muy beneficioso, muy satisfactorio conversar contigo. Eh, Básicamente el hecho de poder entender la realidad del emprendimiento en nuestro país es muy interesante, muy más que nada con alguien que yo ha vivido, ha pasado las diversas etapas del emprendimiento. Y muy amable, muchas gracias, Gabriel. Gusto, Muchas gusto, gracias, Pablito. Gabriel, por todo lo que tú nos planteas, todo lo que tú nos demuestras a través de todas estas experiencias que tú nos cuentas. Y básicamente será hasta una próxima ocasión. Ha sido un gusto conversar contigo. Te agradezco mucho.